Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Qué rico volver a encontrarnos. Yo de corazón espero que todos estén bien en su casita, cuidándose y tomando este tiempo con toda paciencia y toda tranquilidad. Sé que Dios nos va a bendecir y solamente le pido que usted y yo estemos unidos en oración, en un mismo sentir, en un mismo clamor. Quiero darle algunos anuncios para que tú sepas cuáles son los aconteceres de nuestra iglesia y hacia dónde nos estamos. Primero, recordarle a todos los padres de familia que tenemos un material exclusivo para los niños, para sus hijos, que se pasa todos los domingos, ¿verdad? Preparado por los maestros de este ministerio de Tierra Fértil. Y la escuela dominical prepara ese material exclusivamente para tus hijos, para que ellos interactúen, aprendan de la palabra de Dios. Y tú lo único que tienes que hacer es ir al canal de la Iglesia del Nazareno en YouTube y allí siempre estará colgado el tema que le corresponde a cada domingo. Así que yo te invito, padre de familia, para que cada domingo entres al canal de la Iglesia del Nazareno Jamundí en YouTube y ahí está el canal, el tema de la escuela dominical. Así que anímate porque ellos hacen parte de nuestra iglesia y los profesores se han preparado para hacer de ese material algo exclusivo para nuestros hijos. Y lo que tenemos que hacer como padres es llevarlos allí para que ellos no se desconecten y también estén conectados con la palabra de Dios. La segunda cosa que quiero recordarte es que este viernes tenemos vigilia. A partir de las 9 de la noche tenemos una vigilia de adoración, una vigilia añorando su casa, exaltando el nombre de Cristo y por lo tanto no tendremos hora por una hora. No tendremos hora por una hora. Arrancamos el viernes a las 9 de la noche, nuestra vigilia hasta la medianoche. Así que invita a tus familiares, invita a tus parientes, a tus vecinos, a tus amigos, para que pasemos un tiempo de palabra, de exaltación, adoración a Él que lo merece todo, porque aún en medio de este confinamiento, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de estos momentos tan difíciles, Dios ha sido bueno y Dios nos está cuidando. Y la tercera cosa es que el domingo empieza nuestra campaña, prosperando en la adversidad. Recuerda que siempre he dicho en estos últimos domingos que la palabra de Dios, sus promesas han sido dadas en momentos de crisis, cuando el pueblo no tenía ninguna otra alternativa, cuando no había una salida, el pueblo clamó, Jehová escuchó, dio una palabra y de esa palabra, amado hermano, nos tomamos y de esa manera salimos adelante, nos levantamos en fe. El Señor ha empeñado su palabra en que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Así que estén muy, pero muy pendientes de esta campaña que va a ser de edificación a todas nuestras familias, a todos nosotros, prosperando en la adversidad. Vamos a ser edificados a través de esta palabra. Muy bien, amados, y también recordarles tu contribución, tu ayuda, tu fidelidad con tu iglesia. Es muy importante. Esta es tu iglesia, aquí has sido edificado, aquí has sido bendecido, aquí has sido prosperado. También se necesita para seguir adelante de tu contribución, seguir adelante con tu ayuda, con tu fidelidad, amado. Muy bien, yo te invito para que en unos minutos prepares tu corazón, vamos a orar. También tengo que recordarte que este domingo tenemos la Santa Cena. Prepara los emblemas allí en tu casa para compartirlos con los tuyos. Este domingo tendremos Santa Cena. Muy bien, ahora sí vamos a orar. Padre, amado Rey, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu. Gracias, Señor, porque en medio de los tiempos difíciles, Señor, ahí has estado tú, ahí estás tú, Señor, junto a nosotros. Padre, queremos levantar las familias de tu iglesia que están viendo esto. Yo te pido que tú los toques, los bendigas, los levantes, los animes, Señor,
Seas tú tomando sus cargas más pesadas, Señor, alivianándolas, bendito Rey, dando una salida, abriendo una puerta, Señor, peleando, Señor, juntamente con ellos, bendito Padre, porque tú eres el que levanta nuestra cabeza. Y también tu palabra dice que tú peleas por nosotros. Padre, bendice a los enfermos, glorifica tantas personas que están contagiadas, están en la unidad de cuidados intensivos, Señor, están en casa. Padre de la gloria, yo te pido que tú seas sanando, Padre sanando. Yo te pido por el primo de nuestra hermana Dora Alcázar, Señor, Padre de la gloria, por su vida. Yo te pido que se tocando el corazón de esta persona, Señor. Padre, yo levanto cada persona enferma delante de ti, Padre de la gloria. Levantamos, Señor, ese familiar, ese vecino, ese pariente que tenemos, Señor, delante de ti, para que tú seas sanándolo, Señor. Seas tú restableciendo su salud por tus llagas, Padre de la gloria. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí contigo, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Prospera cada negocio, cada empresa, prospera cada persona, Señor, que trabaja, Padre de la gloria. Señor, yo te pido que tú nos guardes y protejas de todo contagio. Guarda tu iglesia, guarda tus. Nos cubrimos con sangre preciosa. Padre, danos prudencia, sabiduría, Padre de la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, Iglesia del Nazareno y amigos que se conectan con nosotros a través del Facebook o del canal de YouTube de la Iglesia. Sean bienvenidos una vez más a esta su iglesia, a esta su gran familia, que es la familia nazarena. Tengo el privilegio y el honor de compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios en esta noche. Y quiero que oremos, quiero que volvamos a pedir al Señor su dirección. Yo sé que ya hubo un tiempo de oración con el pastor, pero quiero que volvamos a orar para colocar esta predicación en las manos del Señor. Dios Todopoderoso, no depende de nosotros, sino de ti y de quien tú tengas misericordia. Así que imploramos tu misericordia, tu Espíritu Santo sobre nosotros, avivando nuestro corazón, despertando nuestro espíritu para buscarte, amarte, seguirte, sin desfallecer, sin renunciar, sin, Señor, quedar a un lado, agotados, cansados, rendidos, sino continuar con esta carrera de la fe, Señor, hasta pasar la meta, hasta cruzar la línea final, Señor. Espíritu Santo, alienta al que está con poco ánimo, fortalece el que le faltan las fuerzas y levanta las manos hoy en victoria, en alabanza, en adoración del que siente que está llevando una carga muy pesada sobre su espalda. Danos tu fuerza, danos tu bendición, Señor, y háblanos a través de este mensaje que tú pusiste en el corazón, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos en esta hora. Amén y amén. Iglesia, hoy predicaré la palabra del Señor acerca de 1 Corintios 1, 26 al 29, en un tema que se titula La extraña selección de Dios. Y miren lo que dice este pasaje. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es para nada, para anular lo que es,
dice, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y quiero comenzar este sermón diciendo que Dios selecciona los instrumentos que si nosotros tuviéramos la opción de elegir, los despreciaríamos. Y la razón por la que Dios lo hace, lo miraremos más adelante con detalle. La palabra del Señor dice, mirad, hermanos, vuestra vocación. Le dice Pablo a la iglesia, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que ustedes, les dice, son personas pobres y sin mucha educación, sin abolengo. Pero ustedes han sido elegidos, han sido llamados exactamente por esas mismas razones, para que Dios sea todo en ustedes y nadie se jacte en su presencia. ¿Sabe, iglesia? Dios nunca tuvo la intención de que su evangelio fuera famoso, que estuviera en fama, ni tampoco tuvo la intención de que la élite de la sociedad estuviera entre sus elegidos y escogidos a servirle. No es que Dios rechace a los poderosos, a los ricos, a los sabios, no. Porque si tú notas, el versículo dice que no muchos de ustedes son sabios, no muchos de ustedes son poderosos, o sea que hay sabios, hay gente poderosa, hay gente en lugares de mucho privilegio y de mucha autoridad entre el pueblo de Dios, porque obviamente para todos está la invitación a acercarse a Jesucristo, para absolutamente todos. Pero lo que sí es cierto es que Dios nunca tuvo la intención de seleccionar exclusivamente como si fuera mejor a la élite de la humanidad para su servicio. Por el contrario, Pablo nos dice que Dios ha retado a la sabiduría humana. Si miras conmigo la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, mira, la sabiduría es de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. ¿Sabe? El hombre se cree más sabio que Dios porque tiene un doctorado o porque tiene una carrera. Entonces ya Dios no cabe en su esquema de pensamiento y la Biblia viene a ser un libro muy cuestionable. Cuando Job acusa a Dios de no escucharlo, tal vez hasta de no existir, él tiene una crisis muy fuerte y no entiende lo que Dios está haciendo. Dios habla con Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y le hace una serie de preguntas y le dice, respóndeme, Job, si tú tienes inteligencia. Y Job no puede responder ninguna de las preguntas que Dios le hace. Él se siente avergonzado porque creyéndose muy inteligente, resultó ser un hombre muy ignorante. Y termina diciéndole al Señor, perdóname porque me creo justo, me creo sabio y me creo bueno. Y la verdad es que no soy ni justo, ni sabio, ni bueno. La Biblia enseña que Dios ha reducido a la nada la sabiduría del mundo, haciendo ver a esa sabiduría como sin valor. ¿Sabe? Dios le ha permitido a los hombres sabios, a los doctores de este mundo, que elaboren su propio camino para que demuestren su propia insensatez. Y si te parece que es exagerado lo que estoy diciendo, mira a las naciones y verás allí el resultado de la mal llamada sabiduría. ¿Sabes? Nos hemos convertido en una Sodoma a gran escala, en una generación culta, inmensamente corrupta, inmunda, depravada, una generación entregada
a vicios que no me atrevo ni a pronunciar en esta predicación. Una generación que se goza en lascivias demasiado abominables. Las noticias son deprimentes y casi que uno tiene que hacer una desintoxicación de noticias porque termina uno supremamente cargado y afligido de ver en lo que el mundo está. Creamos plagas. La sabiduría nos ha servido para crear armas de destrucción masiva. La codicia es el nuevo Dios de este siglo. ¿Sabe? En eso nos ha quedado tanta inteligencia. Pero no hay quien busque a Dios. La sabiduría no inclina al hombre a confesar su pecado, a arrepentirse de él, llamándolo por su nombre. La sabiduría no nos ha conducido a buscar a Dios, a volvernos a Dios y a reconciliarnos con Él. Parece que la sabiduría no nos alcanzara para eso, sino para caminar de manera torcida y hacer cosas pero tan malvadas. El apóstol Pablo va a decirnos en la misma carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24, estoy hablando de que a Dios le plació salvarnos mediante la locura de la predicación, pero él añade y dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, dice él, es tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, estos somos usted y yo, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo quiero que aclaremos en esta noche qué significa predicar a Cristo crucificado, porque la predicación de estos tiempos se ha vuelto una predicación muy superficial, se ha vuelto una predicación no sencilla y clara como debe ser, sino superficial, y ahí está la gravedad. No que el mensaje sea sencillo, claro y fácil de entender, que es como debe ser, sino que se ha vuelto superficial. Y ya no predicamos a Cristo crucificado. Ya la locura de la predicación no tiene sentido y no es entendible tampoco. La gente no entiende el evangelio y la gente no entiende el discipulado. La gente no entiende que es ser un discípulo de Cristo y no simplemente un asistente, un espectador o un creyente. Entonces, ¿qué significa predicar a Cristo crucificado? Significa dos cosas. Y quiero que estés muy claro con ellas para que eso esté en tu corazón siempre hasta que Cristo venga. La primera cosa que significa es que estamos llamados a ser como Cristo, a ser como Él. Eso es la predicación de un Cristo crucificado. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, o sea, el que dice que es cristiano, debe andar como Él anduvo. Y quiero que escuches esto con atención. Cristo murió y resucitó, no solo para librarte del infierno, de la condenación eterna, del castigo que tú merecías por tus muchos pecados. Recuerda que Él es el sustituto tuyo. Él murió en tu lugar, Él fue castigado en tu lugar. Él recibió la ira de Dios que tú y yo merecíamos recibir. Entonces, cuando Cristo muere y resucita, no solamente lo hace para librarte del castigo del infierno, sino para que tú seas como Él, para que tú puedas llegar a ser como Él, para que tú tuvieras su mente. La palabra dice que tenemos la mente de Cristo, para que tú tuvieras su carácter. Y aún dice, para que hiciéramos cosas como las que Él hizo y aún mayores, porque Él iría al Padre. Cuando predicamos a Cristo crucificado, tenemos que entender que no tienes que vivir esclavo del pecado. No tienes que vivir esclavo de Satanás, porque Cristo murió y lo venció. Satanás está vencido. Él te ata con un hilo que tú puedes romper en oración. Tus mentiras,
sus engaños son hilos y tú crees que son cadenas irrompibles. La verdad es que Cristo lo venció en la cruz y Cristo quiere que tú disfrutes de esa libertad que Él ganó para ti. La palabra de Dios enseña que tenemos la mente de Cristo, pero yo me pregunto, ¿realmente la tenemos? ¿O más bien tenemos un diálogo interno pesimista, negativo, tóxico, hostil, deprimente y hasta malvado? ¿Realmente pensamos, como dice la palabra, en todo lo bueno, en todo lo puro y en todo lo amable? ¿O usted vive que se lo llevan los diablos cocinándose a fuego lento en sus horribles pensamientos y mantiene como un volcán que está a punto de hacer erupción? Por lo más mínimo, por lo más pequeño, por lo más insignificante, explota con su cónyuge, explota con sus hijos, explota con sus padres, es grosero, es violento, es patán, pero es cristiano. Perdóneme si le incomodo con lo que voy a decirle. No fui llamada para rascarte la espalda. Fui llamada a predicar el evangelio y este evangelio es doble filo. Va para ti y también viene para mí. Y quiero que escuches atentamente lo que voy a decirte. No hay nada bueno en ti. No hay nada bueno en ti. Lo único bueno está en Cristo. Si estás en Cristo, el poder del Espíritu Santo te hará una nueva criatura, te dará un nuevo corazón y una nueva vida. Pero si estás fuera de Cristo, serás un leproso cuya lepra es incurable, progresiva y mortal. No importa quién tú seas, no importa cuánto hayas estudiado, y no importa cuánto dinero tengas. El éxito en la vida cristiana, iglesia, no es algo automático. El carácter cristiano debe ser cultivado como un jardín y volverse como Cristo poco a poco. Y esa fue la razón por la que Cristo murió y por eso Pablo predicaba un evangelio cuyo énfasis era un Cristo crucificado. Porque significa que somos llamados a ser como Él. Significa que somos llamados a ser transformados. ¿Recuerdas la campaña Transformados? ¿Sabes? Demasiados cristianos están satisfechos con su status quo y nunca intentan ser creyentes maduros. El temor los vence, el miedo les gana. Muchos comienzan la carrera de la fe, pero pocos cruzan la línea de llegada. Y se quedan a un lado rezagados, se quedan a un lado abandonados, no quieren continuar, no quieren proseguir, dice Pablo, a la meta hasta llegar al final, sino que se quedan en la mitad del camino. Pero ¿qué más significa predicar a Cristo crucificado? No solamente ser como Él, sino que la segunda cosa que significa predicar a Cristo crucificado es vivir para Cristo. Di conmigo, vivir para Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo es que yo morí pero estoy vivo? Claro, morí para el pecado y viví para el Espíritu, viví para Cristo, para esta nueva manera de vivir que solo es otorgada, concedida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay algo que te he dicho muchas veces, innumerables veces, y que es contracultural, porque yo sé que tú lees lo contrario en tus redes.
Y es que lo que tú lees en tus redes es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero esto está refutado, incluso está refutado por la ciencia. El hombre nace malo, con unas pulsiones llamadas tánatos o pulsiones de muerte. Tánatos en griego es muerte. Unas pulsiones de muerte. El niño quita, el niño muerde, el niño hace lo que le prohíben, el niño pelea, el niño lastima, el niño es egoísta, el niño grita, el niño siente una ira descomunal, el niño aprende a ocultar, a engañar. Y tú dices, ¿de dónde le sale toda esa maldad, verdad? Si nadie se la ha enseñado, pues del corazón. Del corazón. Por eso la palabra dice que la vara de la corrección alejará esa maldad del corazón de nuestros hijos y Dios no se equivoca en ello. ¿Sabe usted? En los primeros 200 años de la fe cristiana, cientos de miles de cristianos murieron como mártires. Recuerda que estoy hablando de vivir para Cristo. Y el mensaje de esos mártires fue: Él ha resucitado. Y como Él vive, ellos no iban a desperdiciar sus vidas viviendo una vida de maldad y de pecado. No la iban a desperdiciar. Ya se habían encontrado con Cristo. Ya Cristo los había salvado, perdonado. Y no iban a desperdiciar más años de su vida. Ya habían desperdiciado suficientes. ¿Qué crees que quiso decir el apóstol Pablo cuando dice pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra? Haga un ejercicio sencillo. Yo lo hice. Tome una hoja de papel, de cuaderno, cualquiera, pártala a la mitad. En el lado izquierdo, escriba lo que usted hace por las cosas terrenales, por las cosas que no trascenderán la eternidad, que quedan aquí en la tierra una vez que tú mueras. Y en el lado derecho, escriba las cosas que usted hace para Dios, las que usted hace para contribuir a la extensión del reino. Esos tesoros que Jesús mismo dijo que no los hiciéramos aquí en la tierra, sino en el cielo, ¿verdad? Aquí en la derecha tú vas a escribir lo que tú haces para Cristo, lo que tú haces para el Señor, el tiempo que tú le das a Él. La sabiduría, talentos y dones que Él te dio, que tú no los usas solamente para el mundo y ganar dinero, sino que también los usas para la extensión del reino y para servir a Dios. No lo que tú quieres hacer, no lo que tú sueñas hacer. Ese no es el ejercicio que te pido que hagas, sino lo que tú haces. Porque mucha gente sueña y le promete a Dios y anhela y visualiza y se imagina. Pero nunca arrancan, nunca empiezan, y si alguna vez empezaron, pronto se encontraron con problemas, dificultades, oposiciones, gente difícil, y rapidito renunciaron y dijeron, esto no es conmigo. Así que no estoy hablando de eso, sino de lo que tú realmente estás haciendo. ¿Sí? Como puedes ver en mi hoja, yo tengo ambas columnas llenas. En esta columna donde están las cosas terrenales que yo hago está desde el ejercicio y el propósito de bajar de peso, ¿verdad? Hasta estudiar, hasta mi casa, hasta lo que le estoy pidiendo al Señor. Todo es material, todo es terrenal, todo es caduco. Y no está mal, no estoy pidiendo de que aquí coloques dos cositas o que esto esté en blanco porque no te importan las cosas de la tierra. No, por favor. Pero el problema es que muchas veces, como estamos hablando en esta mañana de vivir para Cristo, en esta noche de vivir para Cristo, tú puedes colocar en lo que haces para ti un montón de cosas. Lo que quieres para ti ni te digo. Pero para Cristo, dos cositas. De pronto hasta 3, o no sabes qué colocar en el peor de los casos, lo cual sí sería pues terrible, Dios mío. Significa que estás utilizando a Dios, utilizando la iglesia, utilizando la fe, utilizando las promesas, pero que Dios no te puede utilizar a ti
para cumplir sus sueños y llevar a cabo sus propósitos, y oro que eso no suceda en tu vida. ¿Sabe? En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, el Señor dice en su palabra: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo, dijo el apóstol Juan. Si el crecimiento de la iglesia dependiera de ti, yo te pregunto en esta noche, ¿crecería la iglesia de tu evangelismo? ¿Cuánto crecería? ¿1 por año? ¿1 cada 3 años? ¿1 cada 5 años? ¿O tú llegarías al cielo solo, escasamente con tu familia y no más? Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tanta abundancia habría en la casa del Señor si la extensión del reino dependiera de tu apoyo financiero? ¿Habría abundancia o habría escasez en la casa del Señor? ¿Sabes que Dios dice en su palabra que debe haber abundancia en su casa porque Él te bendice a ti con abundancia? La salud general de la iglesia depende de la salud individual de cada creyente. Una iglesia que cumple con la gran comisión depende de que cada creyente evangelice, no solamente los pastores, los líderes o algunas personas que realmente se comprometen con el evangelismo. La salud de la iglesia, el vivir para Cristo, se encuentra en proporción directa a la salud de cada creyente que la conforma. Y una vez, iglesia, que hemos aclarado que mediante la sabiduría el hombre no conoció a Dios, sino que se envaneció, porque sabe 2 o 3 cositas, o tiene una carrera, una maestría o un doctorado, y ya Dios no le cabe en la mente, ya la Biblia no le cabe en el corazón, porque no puede entenderla, ¿sí? Entonces, una vez que hemos entendido que mediante la sabiduría que es de Dios, el hombre no pudo acercarse a Él, y que a Dios le plació salvarnos mediante la locura de la predicación, y esto es de un Cristo crucificado, veremos en esta noche, a la luz de 1 Corintios 1, 26 al 29, que ya lo leímos, que fue Dios quien nos eligió. Vamos a hablar de la doctrina de la elección. Luego veremos la naturaleza de su extraña elección, de lo vil y de lo menospreciado. Y finalmente vamos a mirar las razones de Dios para su elección, que son 2 también, y están en el pasaje que leímos. Entonces vamos a empezar en esta mañana. En primer lugar, quiero que hablemos de que Dios nos eligió a nosotros. No lo elegimos nosotros a Él, y esto es muy importante que tú lo entiendas en esta noche. El texto principal dice 3 veces escogió o eligió. 3 veces lo dice. La respuesta al llamamiento del hombre procede de Dios. Es Dios quien llama, es Dios quien te elige. Es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien te busca. La Biblia enseña en la parábola de la oveja perdida que Él dejó las 99 y se fue tras de mí, se fue tras de ti, 1 a 1. Él nos salva de montones en montones, 1 a 1. Dios nos ha salvado. Dios nos ha alcanzado. Cada testimonio es único y personal. Cada experiencia con Cristo es exclusiva. No hay 2 testimonios iguales, no hay 2 conversiones iguales, no hay 2 encuentros con Cristo iguales. Él es tan detallado, Él es tan personal, Él es tan cuidadoso, Él es tan amoroso, tan paciente y misericordioso con todos y cada uno de nosotros. ¿Sabe, iglesia? Antes de que nacieras, la Biblia afirma que Dios te eligió y luchó por ti hasta conquistar tu corazón.
porque fuimos ciegos, fuimos sordos y fuimos con un corazón de piedra para Dios. Nos alejábamos de Él, lo repelíamos, no nos gustaba que nos predicara, nos fastidiaba la oración, nos incomodaba la alabanza y nos chocaba sobremanera la iglesia. Pero ahora lo disfrutamos. ¿Por qué? No porque tú seas bueno y finalmente te gustó, sino porque Cristo luchó por ti hasta conquistar tu corazón. La verdad bíblica es que antes de que tú lo amaras, Él te amó. Antes de que tú te acercaras a Él, Él ya te tenía rodeado, te tenía cercado con su gracia. Wesley lo llama la gracia precedente, es decir, ese cuidado y esa presencia divina que te permite contar el cuento hoy. Porque muchos de nosotros tenemos historias en las que fuimos librados de la muerte de manera inexplicable. Ya deberíamos estar muertos. Ni sabes tú cómo te libraste, cómo saliste, cómo estás vivo. Pero yo sí te digo, porque la palabra lo enseña, que Dios estaba allí, aunque tú estabas en lo peor, aunque tú estabas en el lodo cenagoso, aunque tú estabas en el fango más podrido. Dios estaba rodeándote, Dios estaba cercándote, Dios ya te había elegido, Dios ya te estaba buscando y te estaba rodeando de personas y estaba peleando contra el diablo por tu alma. Todos nosotros fuimos ovejas descarriadas, como digo yo, verdaderas chivas con balaca. ¿Dónde estuvo la oveja en la parábola de las 99 de la oveja perdida? ¿Dónde estuvo la oveja hasta que el buen pastor la encontró? Extraviada, alejándose cada vez más de Dios, cada vez en una peor situación. Y esto es así también en nosotros. Aunque esa es una parábola, cada una de sus connotaciones es perfectamente aplicable a nuestra vida. ¿Sabe? El pecador por naturaleza es como una fruta que se está pudriendo, se pudre cada día más. Con esto quiero decirte que la corrupción dentro de aquel que no se acerca a Cristo crece a medida que él madura. El hombre que es malo hoy, con toda certeza será peor mañana. El joven que es rebelde hoy será más rebelde mañana. Hasta que por la intervención divina, como el hijo pródigo, entienda y recapacite, pero solo porque tuvo un toque de Dios, porque tuvo una reflexión a la que Dios lo llevó. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hago aquí? Ese fue un redarguir del Espíritu Santo llamándolo a reconciliarse, a volver de donde estaba, porque ya había tocado fondo, a regresar al Padre. Y es el mismo llamado que Dios nos hizo a ti y a mí cuando después de buscarnos, rodearnos, invitarnos y hablarnos, nosotros quisimos alejarnos más y podrirnos más y dañarnos más y extraviarnos más. Hasta que tocamos fondo, quedamos en bancarrota total. Todos nuestros sueños se rompieron, se hicieron pedazos. El castillo que habíamos construido para nuestra propia seguridad, con nuestra fuerza, inteligencia, capacidades y dinero y estudios, se cayó, se derrumbó, quedó en escombros. Lo perdimos todo y lo único que pudimos fue regresar al Padre, quien ya nos estaba esperando, quien ya nos estaba buscando, porque Él es quien toma la iniciativa para acercarse a nosotros. ¿Sabe? Es imposible determinar cuán lejos y cuán bajo puede llegar una persona sin Cristo. Incluso hay gente que muere así,
y tú les estás hablando y les estás predicando y les estás diciendo y no, y si apretan aquí esta mandíbula y no, y es una dureza y es una maldad y es una soberbia y es una negación completa para acercarse a Dios. Yo solo sé, iglesia, que estamos llamados a interceder y a orar. Y una de las cosas que yo le digo al Señor cuando oro por mi familia inconversa y cuando oro por mis amigos inconversos, porque los tengo, y cuando oro por personas a las que Dios me coloca en el corazón inconversas que están sufriendo, llevados del diablo, literalmente están en la inmunda y ni por esas se acercan a Dios. Prefieren ir al brujo, prefieren echar riegos, prefieren darle dinero a cuanto charlatán les da falsas esperanzas y falsas soluciones, pero no oran, no se congregan, no le piden a Dios, no se humillan, no se arrepienten, no se quebrantan. Es una negación absoluta. Y yo tengo familia y tengo amigos y Dios ha colocado en mi corazón personas así. Y sé que en tu vida también los hay. Y cuando yo oro, ¿sabes? Yo le digo al Señor, Señor, el diablo no es más fuerte que tú. El diablo no fue quien venció en la cruz. Él pensó que había triunfado, pero tú resucitaste. Tú vives para siempre y tú lo venciste, Señor. Y yo declaro tu salvación sobre esa persona y empiezo a atar y a reprender y empiezo a cubrir con la sangre de Cristo y empiezo a proclamar las promesas de salvación para mí, para mi casa, y empiezo a implorar la presencia, la unción del Espíritu de Dios que quita toda ceguera, que destapa toda sordera y que deshace todo yugo opresor de maldad. Y he visto muchas veces la gloria de Dios y sé que seguiré viendo muchas veces más la gloria de Dios. Una sola cosa sé, iglesia, y es que si de la oveja dependiera, nunca regresaría voluntariamente al pastor. Nunca. El buen pastor es el que debe ir a buscarla y la encontrará y la pondrá sobre sus hombros y se alegrará con ella por haberla encontrado. Y esto es lo que hace el Señor por nosotros. Por eso es importante que entendamos que Dios nos eligió. Y en el texto que leímos dice, Dios nos escogió. Pero Dios escogió a lo insensato del mundo, escogió a lo débil del mundo, escogió a lo vil y menospreciado. Escogió, lo dice 3 veces para que te quede clarísimo que es Dios quien desde antes de que tú nacieras ya te había elegido. ¿Cuántos le dan gracias al Señor en esta noche? Porque los escogió, porque los llamó y porque los rodeó con su gracia y su misericordia. Amén. Yo quiero glorificar el nombre del Señor. Pero lo segundo que nos dice este pasaje es que hay una naturaleza de su extraña elección. ¿Sabe? Es extraña esta elección de Dios. ¿Por qué me buscó a mí? ¿Por qué me amó a mí? ¿Por qué a mí? Leo que dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mira, Dios elige gente que no es poderosa, no es sabia y no tiene un abolengo de nobleza, ni mucho menos, sino familias disfuncionales y una historia terriblemente, hasta vergüenza nos da hablar de lo que ha pasado y de lo que ha sucedido en nuestra familia. Si el hombre tuviera la facultad de elegir quiénes podrían servir a Dios, estas serían justamente las personas que no elegiría. No elegiría gente ignorante, no elegiría gente con problemas familiares, no los elegiría porque los problemas familiares afectan demasiado el corazón y el ánimo, ¿sí? Y no elegiría gente pobre. Pero son los que Dios
eligió. Dice la Escritura, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado. ¡Wow! Nuestra selección sería, como te digo, completamente diferente. El hombre selecciona a aquellos que serían de mayor ayuda para él, pero Dios selecciona a aquellos a quienes Él es de mayor ayuda. Nosotros seleccionaríamos a aquellos que son los mejores, que se destacan, pero Cristo selecciona a aquellos que son los peores porque no lo merecen. Y al no merecerlo, será solamente gracia y misericordia, entonces toda la gloria será para Dios, no para la sabiduría del hombre. Si nosotros pudiéramos seleccionar, seleccionaríamos a los más cultos, Pero Dios, hermanos, que ve lo más horrible de nosotros, ve incluso las razones por las que otros nos desprecian, Él nos elige y nos transforma para su honra y su gloria. Su amor y su poder son tan grandes sobre nosotros cuando Él nos llama, que Él puede hacernos pasar de ser sus enemigos a ser sus amigos, de ser sus opositores a ser sus predicadores, y de ser sus perseguidores a ser sus embajadores. Y viene a mi mente el apóstol Pablo. Él era enemigo de Dios, él era perseguidor de la iglesia, él era un opositor de Dios y se convirtió en un embajador, se convirtió en un predicador, se convirtió en un apóstol del evangelio, de los más grandes que los mismos 12 que siguieron a Jesús. Y él no fue de los que siguió a Jesús. Él se convirtió en el año 50 más o menos, o 60, después de la resurrección de Cristo. Así que él escuchó de Cristo, le predicaron, pero él no lo conoció en persona como Pedro, como Juan, como Marcos. Sin embargo, fue mucho más grande que ellos. Tremendo, pero era un enemigo, era un asesino. Era un opositor de la iglesia. Amados, es extraña la elección de Dios, porque es una elección basada en la misericordia, no en los méritos del hombre. No en los méritos del hombre. ¿Sabe? Ninguno de nosotros podemos jactarnos. No tenemos grandes conocimientos, no tenemos riquezas. Somos desconocidos para el mundo, no somos famosos, pero Él le ha placido elegirnos para usarnos. Di conmigo, a Dios le plació elegirme para usarme. Amén, aleluya. Tremendo el Señor, amados, tremendo el Señor. Y finalmente, quiero concluir este sermón, en tercer lugar, con las razones de Dios para su elección. ¿Cuáles razones tuvo Dios o tiene Dios para continuar eligiendo personas como nosotros, como tú y como yo? La primera razón la da el pasaje: avergonzar a los sabios. Es la primera razón de Dios para elegir necios, ignorantes, pobres, viles y menospreciados. No tanto ricos, ni sabios, ni poderosos, ni gente de abolengo. De esos hay, pero muy pocos. La primera razón es avergonzar a los sabios. Y el texto dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios, di conmigo, para avergonzar a los sabios. ¿Sabe que un sabio avergüence a otro sabio? Es algo normal, porque entre sabios se entienden. Que un sabio avergüence a una persona ignorante es fácil, pero que una persona con poca educación, una persona necia, avergüence a un sabio, eso ya es obra del Espíritu Santo de Dios a través de la predicación.
En 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, en la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice el Señor: pues lo que en Dios puede parecer una tontería, esto es la predicación, es mucho más sabio que toda la sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad, esto es sus predicadores, es más fuerte que toda fuerza humana. Iglesia, estoy hablando en esta mañana en esta noche de avergonzar a los sabios. Y ustedes saben lo que sucedió con los apóstoles en la escena que se la dejo de tarea en Hechos capítulo 17, cuando Pablo está predicando en el areópago romano. Él está allí predicando el evangelio a filósofos y doctores, personas eruditas, llenas de sabiduría, de entendimiento, de ciencia. Y Pablo observa que ellos son idólatras, tienen más de 1000 dioses en la mitología griega. Pero hay un busto, un altar que no tiene ninguna imagen y tiene una escritura que dice al Dios no conocido. Los griegos lo hicieron por si se les quedaba algún Dios por fuera. Pero Pablo lo utiliza, dirigido por el Espíritu Santo, con mucha sabiduría de Dios, para predicarles a Cristo, porque ellos no conocían a Cristo. Así que Pablo empieza a predicarles el Evangelio y al final de su predicación, una predicación preciosa que tú puedes leer allí en Hechos 17, los sabios y los eruditos le dicen: en otra ocasión te escucharemos, palabrero. Le llamaron palabrero, charlatán. Pero unos pocos del auditorio que lo escuchó fueron tocados por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia relata de una tal Damaris y de un tal Dionisio, que era alguien importante allí también en el areópago. Ellos creyeron, ellos fueron tocados, la semilla cayó en buena tierra en sus corazones y se acercaron a Pablo después de que él terminó. Y ellos fueron claves y otros más que se convirtieron para fundar la iglesia cristiana en Roma. Y el evangelio del que se burlaron hizo temblar a Roma. Hasta Constantino, el emperador romano, se convirtió a Cristo. De ese palabrero que decía que Jesucristo había nacido de una virgen y que había muerto por nuestros pecados y que al tercer día había resucitado y que volvería por segunda vez como juez justo a juzgar a vivos y a muertos. De ese palabrero que le decían: no, eso es demasiado, no queremos saber nada de eso, estás hablando bobadas. Por eso es que Pablo dice que la debilidad de Dios es más poderosa que los hombres. ¿Sabe? Si Dios hubiera escogido a hombres fuertes, esos hombres habrían dicho: por nuestra fuerza lo hicimos. Si Dios hubiera elegido a hombres sabios, esos hombres hubieran dicho: nuestra sabiduría lo ha logrado. Pero cuando Dios selecciona a los necios, a los torpes, a los indoctos, a los que no tienen mucha educación y a los débiles porque están enfermos de una cosa y de otra, entonces toda la gloria y la honra por la extensión del reino de Dios se la debemos a Cristo y solamente a Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén, yo también. La segunda razón por la que el Señor escoge de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio, de lo que no tiene abolengo, sino muchos problemas familiares, es para deshacer lo que es. Lo dice el texto. Él escogió lo que no es para deshacer lo que es. ¿Y a qué se refiere Pablo? Para que lo entendamos, quiero que mires conmigo cómo eran los días del apóstol Pablo en su tiempo, cómo era la fe cristiana en los tiempos del apóstol Pablo. Y quiero que mires conmigo un momento, utilizando tu imaginación, a Júpiter, que eran los dioses con los que los apóstoles tenían que lidiar. Júpiter estaba sentado en su trono, sosteniendo un rayo en su mano. Saturno
estaba reclinado como el padre de los dioses. Venus era una diosa espectacular que incitaba a la lujuria y a la lascivia. Diana era una diosa que tocaba su cuerno, ¿sí? Y así un montón de dioses más. Y aquí viene Pablo predicando a el único Dios y a Jesucristo, a quien Dios envió a morir, nuevamente ese Cristo crucificado, por nuestros pecados, porque el problema del hombre no es que está endeudado o que está en crisis conyugal. El problema del hombre es que tiene un corazón malvado, está esclavo del pecado y necesita a Cristo como su libertador, su salvador, como su Dios y su Señor. Y por eso él predica a Cristo crucificado, y al hacerlo, él está representando lo que no es. Lo que no es para los griegos, por supuesto, para los romanos. ¿Sabe? Para ellos, eso no era nada. Pablo estaba predicando locuras, incoherencias. El mensaje del cristianismo era tan poco importante en el tiempo de Pablo que no era nada. Eso es lo que Pablo dice, lo que no es, para deshacer lo que es. No era nada. Si se hubiera hecho una lista de los dioses más importantes en el tiempo de Pablo, Cristo habría quedado por fuera de la lista. Pero vean el resultado 2000 años después. Pablo tenía la certeza de ello. Y entonces, ¿dónde está Júpiter ahora? ¿Dónde está Saturno? ¿Dónde está Venus? ¿Dónde está Diana? Que tenían millones de seguidores en la antigüedad. ¿Dónde están todos esos dioses? Se han ido. Ya no son. Ellos son los que ya no son, porque Cristo siempre ha sido. Cristo siempre ha sido. Lo que es válido en los días de Pablo también es válido para hoy, iglesia. En el año 2020 y en los años venideros veremos milagros sobrenaturales, conversiones, avivamiento, personas con hambre y sed de Dios, rindiendo su corazón a Cristo porque lo han intentado todo y ningún camino los ha llevado a encontrar paz, a encontrar gozo, a encontrar felicidad. Ningún camino ha sido para ellos de bendición. De todas las aguas que han bebido, ninguna ha calmado su sed, porque solo Cristo es el agua de vida que calma nuestra sed. Y volveremos y seguiremos viendo en este año y en los años venideros milagros sobrenaturales. Y más allá de eso, como Dios, iglesia, sigue llamando a personas pobres, sigue llamando al poco estudiado, sigue llamando, eligiendo al que tiene un pasado vergonzoso, una familia caótica, que no es de abolengo, ni tiene una carrera universitaria, muchas veces ni siquiera bachillerato, como Pedro, que era inculto, era una persona de pocas palabras, como Moisés, que era tartamudo, pero hombres que fueron tan grandes en Dios, mujeres que fueron tan grandes en Dios y fueron elegidos precisamente para que nadie se jacte en su presencia. Pablo, muy inteligente, dirás tú, pastora, Pablo es la excepción. Sí, pero se cree que terriblemente enfermo. Él mismo describe su enfermedad física como un aguijón en su carne, como un mensajero de Satanás que lo bofeteaba. Y no le fue quitado su aguijón. Y eso torturó su vida, hizo durísima su vida. Y su servicio a Cristo dependió enteramente de las fuerzas y de la vida y del vigor que le daba el Espíritu Santo de Dios, porque él en su carne y en su humanidad no valía 3 pesos. Por mullida que sea tu vida, tendrás un aguijón. Siempre tendrás un aguijón. Tal vez seas una atleta, tal vez seas una figura olímpica, tal vez tengas una condición física envidiable, pero entonces tendrás
un aguijón en otra parte. Un aguijón en otra parte. Y eso nos hará depender de Dios, solamente de Dios, y vivir por fe y servirle sabiendo que Él es todo, todo en nosotros. Y que si extendemos el reino y avanzamos en la predicación de su palabra, es solamente porque Dios está con nosotros. Pablo decía, iglesia amado, que él no tenía nada de qué ufanarse ni de qué enorgullecerse, sino solamente, dice, de la cruz de mi Señor Jesucristo. Aunque en la carne él tenía mucho de qué enorgullecerse. Él dice a sí mismo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, dice, perseguidor de la iglesia, irreprensible era yo, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, porque al último, como a un abortivo, Cristo se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser apóstol, dice, porque yo perseguí la iglesia de Cristo. Y él sabía que todo lo que él podía hacer, lo hacía porque Cristo estaba en él y con él. Y esta es la extraña elección de Dios, pero es una elección que te incluye a ti. Es una elección que me incluye a mí. Así que no digas tú, ¿quién soy yo? Yo no podría, yo no soy capaz, yo no tengo con qué, porque sí lo tienes. Haz este ejercicio, haz esta lista. No le des a Dios las migajas de tu vida, ni de tu dinero, ni de tu tiempo. Porque Él no te dio a ti las migajas de Él, Él se dio todo. Él vino y murió por ti, Él se dio sin reservas a ti. Entonces, dale al Señor lo mejor de ti. No te estoy pidiendo que no pongas nada en el lado material y que seas tan espiritual. Mira, las dos mías están llenas, ¿sí? Puedo ser tan vanidosa como para querer hacerme un diseño de sonrisa, pero también puedo ser tan espiritual como para querer plantar una iglesia nueva. Es que a veces estamos totalmente desequilibrados y solamente queremos es material, en la casa de mis sueños, el carro de mis sueños, la moto de mis sueños, el ingreso de mis sueños, el empleo de mis sueños, el esposo de mis sueños, los hijos de mis sueños. Y ahí dame, Señor, dame. ¿Qué pasa que no lo he recibido? Y entramos en crisis de fe. Y aquí donde Dios quiere que tú hagas, que tú seas usado, que tú sirvas, que seas su instrumento, porque Él te eligió a ti, así tengas poca educación, así tengas una familia disfuncional, así tengas un pasado vergonzoso, así, amado, seas pobre, el Señor te eligió. Mira, lo dice la palabra. Esa es lo que yo he querido titular en esta noche, la extraña elección de Dios. Y si eres educado, culto y adinerado, con más veras, Dios puede hacer mucho a través de ti. Vamos a orar en esta noche. Dios Todopoderoso, gracias por elegirme. Gracias por escogerme. Sí, yo me he dicho muchas veces, ¿yo? No. Como que digo, heme aquí, envíala a ella, envíalo a él. O me comparo y me siento inferior en esa comparación. Y esa comparación me frustra y esa comparación me impide servirte donde estoy de la manera que tú quieres usarme. Señor, yo declaro juntamente con toda la iglesia que está escuchando hoy esta palabra, que en este año 2020, Señor, y en los años venideros, derramarás de tu espíritu sobre toda carne, Señor, y traerás avivamiento a los corazones, despertarás nuestro espíritu para orar, para acercarnos a ti, Señor, y personas que nunca se imaginaron que serían capaces de servirte, lo harán siendo usados por ti, y se desafiarán
y Señor, darán ese paso de fe como lo dio Moisés. Y a pesar de estar enfermos o de ser pobres o de tener poco estudio o de tener muchos problemas familiares, ellos se pondrán en tus manos para que con tu poder, tu unción y tu presencia, ellos sean usados para tu honra y tu gloria. Señor, en esta noche colocamos desde ahora la vigilia el viernes. Oramos que esta vigilia sea como la piedra de David contra Goliat, un instrumento pequeño, ordinario y rústico, pero dirigido por tu Espíritu Santo, derrotó ese gigante, se le incrustó en la frente. Te pedimos que así sea esta vigilia, pequeña, Señor, de una iglesia pequeña, de un remanente pequeño, pero Señor, suficiente en tus manos para destruir a Satanás, para derrotar al enemigo, para deshacer las tinieblas, para desatar tu reino, para traer avivamiento y bendición a tu iglesia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos en esta preciosa noche quedando en tus manos. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Nos vemos el viernes en la vigilia.